Yo voté la gran consulta, voté por Paloma Valencia. Y me siento orgulloso de haber participado en esa consulta. Vamos entonces justamente a conversar ya en instantes, porque creo que en este momento está entrando a nuestra transmisión José Manuel Restrepo, el exministro que pues hoy fue nombrado por parte de Abelardo de la Espriella como su fórmula vicepresidencial. Vamos a conversar con él a profundidad. Listo, ahí ya lo vemos en pantalla, doctor Restrepo, gracias por atendernos estos minutos y bueno, hablemos sobre esta sorpresa que nos dio hoy Abelardo de la Espriella de anunciarlo a usted como su fórmula vicepresidencial. Bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, el día de ayer en la noche me reuní con él y en el marco de la conversación me hace la propuesta. Yo acepto la propuesta, la acepto por el país, porque yo creo que en este momento se necesita construir puente con muchas personas que pueden estar pensando distinto. Creo que se necesita mucha dosis de experiencia, también de conocimiento de la cosa pública, y yo de alguna manera podía ser complemento en ese propósito, y por eso estoy aquí con la convicción de que pues es una vocación de servicio lo que me trae a esta conversación. Doctor Restrepo, yo venía escuchándolo hoy, usted creo que venía aterrizando desde Barranquilla en Blue Radio y usted hablaba de dos cosas muy importantes que a mí me llamaron poderosamente la atención. Primero, que usted fue artífice de la gran consulta y segundo, que usted votó por Paloma Valencia el pasado domingo. Yo quisiera preguntarle por ese papel que usted dejó entreabierto sobre la posibilidad de que usted sea el puente entre Paloma y Abelardo de la Espriella. ¿De pronto pudieron hablar algo de eso o cómo están esas negociaciones ahí entre estos dos frentes? Creo que lo perdimos. Es que está en carro, como lo podemos ver ahí en pantalla, y usted sabe, Julián, que la señal en Bogotá a veces se cae cuando uno va, por ejemplo, por la Circunvalar, es tremendo, sí, ¿no? Y creo que va por el aeropuerto y eso también allá es sí, terrible. Por la 26 es terrible la señal. Pero, doctor Restrepo, ¿nos escucha? Ahí estoy. Listo, entonces, Julián. Sí, doctor Restrepo, es que le comentaba que lo venía escuchando. ¿Sí no se escucha, doctor Restrepo? ¿Otra vez se está congelando? Ese Pegasus está activo últimamente. Ahí está. Esperemos a ver si se estabiliza un poquito. Bueno, estamos también atentos. Pero usted qué hace escuchando Blue, Julián. Esa es una excelente pregunta. Te pone a pensar. Gusto culposo. Todas lo pensamos. Así como Daniel es fan, ahora Daniel de las centrales de la FM. De la FM, de Darcy Quinn. Sí. Él es fan de Darcy Quinn, la periodista con más secretos del Aquí país. Hay libertad de expresión. La controversia me gusta. Lo que quiera. La controversia, el debate. Y Néstor Morales. Sí, y él lo genera. Creo que esa mesa lo genera y por eso pues lo escucho y creo que también los personajes los tienen muy tempranos. El que no conoce a Gustavo Gómez, a cualquier santo le pues reza. Gustavo Gómez ya no está, ¿no? Y por pues eso, que Julio me ponga a hablar allá de cómo la Feria del Libro de España y cómo el cine en Venecia, yo no sé qué, pues no, yo necesito hablar un poco de más criollito y también que le meten mucho la tema pelea. fútbol. Sí, creo que te gusta la pelea. La confrontación. Sí, por eso es que estoy aquí. Yo sí, entre el azul y el rojo amarillo, me voy por el rojo amarillo. Ahí ya está. Ya nos está escuchando de nuevo el profesor, sí, el profesor exministro Restrepo. Tranquilo, profesor Restrepo. Adelante, Julián. Yo le oí la pregunta, pero si quiere pregunta y la vuelvo y la respondo. No, si la oyó, si ya la escuchó, si la oyó, adelante porque tenemos que aprovechar. Sí, mire, la respuesta es la siguiente. Yo participé en la gran consulta, en la construcción inicial de la gran consulta, del sentido de unidad de muchos actores de esa gran consulta, porque creo firmemente en la unidad, porque creo que en un país polarizado, cuando uno ejerce un liderazgo, tiene que gastárselo en eso. Y ahora creo que soy puente y en el acercamiento con Abelardo de la Espriella, mi mensaje es, aquí hay que construir en la diferencia, con los que piensan. Estamos teniendo muchos problemas. Ay, no, ya deja de sabotearnos, Pegasus, por favor.
Pero ¿O bueno, será Iván Cepeda? más allá del debate que escucha Julián, ¿qué fue lo que dijo Julián? Cuéntenos un poco más usted esta mañana, el profesor Restrepo en radio, porque pues yo no sabía eso, que él fue el artífice de la gran consulta, y tampoco que votó por Paloma. Sí, él dijo que había votado por Paloma, entonces le dijeron ¿cómo así? Entonces usted, ¿por qué se unió a Abelardo? Además que le dijeron que ya había llegado y él pues decía que no, que ya había casi que llegado con la decisión de que iba a ser la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. O sea, uno hasta Barranquilla con el blazer, solo ponerse la banderita aquí y demás, y él decía que él quería hacer esa unión porque él veía muy peligroso el tema de que se volviera a reelegir Gustavo Petro. Él sabía que también tocaba encantar aparte El candidato de del electorado. Gustavo Petro, ¿no? Sí, Gustavo pues La en izquierda. cuerpo ajeno, Sí, la izquierda. Y también hablaba del tema, pues realmente de captar incluso esos indecisos y al electorado de Gustavo Petro que pudiera haber otra opción. Entonces él lo dejó ahí como abierto y dijo que incluso conversó varios temas con Abelardo de la Espriella, que fue directamente en la casa de Abelardo, que incluso le cuestionó un poco el saludo que hizo de Firmes por la Patria. Él dijo que incluso se parecía a Robocop, que Abelardo le dijo, toca que lo practique, ¿no? Y entonces, pues a mí sí me llamó la atención que pueda hacer ese puente realidad, no para tener de pronto esos sectores del petrismo o del centro, pero sí que se unan Abelardo y Paloma, que podría ser el frente real para ganarle a Iván Cepeda, ¿no? Sí, bueno, mire, Julián, acá me está escribiendo el profesor Restrepo que va a llegar a un sitio donde se quede quieto y nos recibe entonces esta llamada o pues se conecta nuevamente con nosotros para poder hablar con calma y además escucharlo bien, porque es Sí, importante sí. que podamos escucharlo y verlo bien y no pues tener problemas con la comunicación. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Creen que puede ser ese puente? Estamos hablando de que, por ejemplo, el vicepresidente de Paloma, posiblemente Juan Daniel Oviedo, y la fórmula vicepresidencial del señor Abelardo son dos exministros de Iván Duque, ¿no? Sí, O sea, trabajaron juntos, se conocen, charlan. O sea, yo creo que Paloma va a segunda vuelta. Ese es mi análisis. Sí, yo creo que ya en este punto. Yo creo que Paloma va a segunda vuelta y va a estar reñido. O sea, creo que la izquierda no la tiene tan fácil. Sí, pues la política es dinámica, pero creo que los números son evidentes y el uribismo y el petrismo definitivamente son esas dos fuerzas que pues dictan la elección y Abelardo ya. Sí, y yo creo que Abelardo es lo que está buscando como o sea, como que siento que José Manuel sí es un personaje del sector de Paloma Valencia, o sea, Exacto. sí es digamos que sí se mueve en ese espectro incluso político. Entonces yo creo que esta decisión sí es un poco, no diría que un ataque, sino un intento por conquistar a votantes de Paloma, más allá de conquistar votantes que puedan llegarle a Cepeda. y si Juan Porque es que lo Daniel tiene muy Oviedo difícil. no se le suma a Paloma, en verdad sería tan fuerte, porque por ejemplo ayer escuché al señor Germán Medina, asesor de la campaña de Oviedo, diciéndole que él había recomendado no aceptar, que porque tenían en bandeja de plata la alcaldía de Bogotá. No sé, es que yo algo que sí leía ayer en La Silla que me parece muy acertado es que en estas elecciones lo que vemos es que la derecha sigue siendo más grande, pero la izquierda está mejor organizada, al menos Es para verdad. primera Eso vuelta. es verdad. Sí. Ahora, en una segunda vuelta, la derecha sigue siendo más grande que la izquierda. Entonces yo sí creo que ahí es donde se vuelve muy problemático, porque si pasa una Paloma con un Juan Daniel Oviedo, La cosa Ella es es que presidenta. acá- ella Sí. es presidenta. Pero la cosa es que, y era algo que yo venía diciendo, para quien es más positivo en este punto que Juan Daniel Oviedo sea el vicepresidente de Paloma, para Paloma. Para Paloma, A 100%. Paloma tiene la oportunidad que no tiene Abelardo en este momento, que es de llegar a esos votantes de centro, a los indecisos, mientras que Abelardo la tiene muy difícil. Ya él está muy radicalizado y un poco, no sé, ¿cómo decirlo? Como que es una figura muy cómica también, que ya el electorado no se toma en serio, mientras que Paloma Valencia es una persona con mucha más trayectoria, bueno, como de la élite política y demás, que a muchos les da confianza. Entonces ahora lo que le toca a Paloma es llegar a ese sector del centro, lo puede hacer, mientras que Juan Daniel Oviedo tiene que decidir si decide
terminar con la etiqueta de uribista y de ultraderechista de por vida, o si mejor se va a una alcaldía de Bogotá que la tiene asegurada, básicamente. Él ha dicho que uno de los puntos clave o de las distancias más grandes con Paloma, por ejemplo, es el tema de la JEP, ¿no? El tema del acuerdo de paz, que para él sí es necesario que la JEP se mantiene, y yo creo que si el Centro Democrático cede en ese punto, Paloma se monta en la presidencia. La cosa es, Mari, que no creo que se dan. Pero, ¿es verdad eso fue lo que nos dejaron las legislativas? O sea, Paloma sacó 3.200.000, pero el Pacto Histórico sacó 4.400.000 en Senado. Fue la segunda fuerza en Cámara. Los votos, la mayoría de las legislativas fue el Pacto Histórico. O sea, para mí, la derecha hoy no es la más grande. La más grande fuerza política de este país, según los números. No, pero es que estás hablando de una derecha que está dividida en este momento. Entonces, y además, acuérdense que ayer nos decía Laura Bonilla que los votos de las elecciones legislativas no son tampoco los que van a ir a... No, pero ya decía de las consultas. De las consultas, las del domingo, ¿no? No, las consultas es netamente, ¿cómo es que se llamaba? La gran consulta. Pero la de las legislativas, o sea, los 4.500.000 que votaron por el Senado y Cámara del Pacto Histórico, lo más seguro es que vayan a reafirmar su voto por Iván Cepeda. O sea, ahí hay un capital político, ya hay 4.500.000. Sí, o sea, yo no digo que Iván Cepeda no esté fuerte. O sea, yo creo que a primera vuelta la fuerza más grande sí es la izquierda. Pero ante una segunda vuelta izquierda-derecha, la derecha sí termina siendo más fuerte que la izquierda. Y, por ejemplo, con candidatos más moderados como Juan Daniel Oviedo, a quien incluso logra conquistar sectores de izquierda que no están con el petrismo, sí le darían una victoria a Paloma. Pero ya es diferente cuando Juan Daniel Oviedo está en el uribismo, dentro ya siendo la fórmula o apoyando a Paloma. Yo creo que ahí No, porque se puede replicar la fórmula no votó por Petro, sí por Francia. Puede pasar exactamente lo mismo. No, yo no creo que sea tan directo. Sí, además yo creo que ese es el problema de la izquierda, y creo que es el problema de esta decisión de Aida Quilcue, que va mucho más allá del personaje, y es que siento que nos muestra que la izquierda está muy confiada para esa primera vuelta, y creo que ese es uno de los problemas. Se lo hemos escuchado a Gabo Becerra muchas veces acá, y es no caigamos en los triunfalismos, y eso es totalmente cierto. O sea, falta mucho tiempo todavía para la contienda, o sea, en la contienda falta mucho tiempo para la primera vuelta, y creo que estas decisiones así teniendo o dando por asegurado que Iván Cepeda ya es ganador incluso en primera vuelta, no son muy estratégicas. No asegurarlo, pero sí, yo creo que el reflejo de las legislativas no podemos dejarlo nuevamente en el retrovisor. Venga, Julián, ¿por qué no leemos comentarios de la gente? A ver qué nos están diciendo a esta hora las personas que se conectan en esta transmisión. Acá en Tercer Canal, en De Frente, estamos por supuesto muy pendientes de todo lo que ustedes opinan, de las preguntas también, si tienen y si quieren trasladarle algunos de sus comentarios o preguntas al doctor José Manuel Restrepo, quien en unos minuticos ya va a ingresar otra vez a esta transmisión para podernos responder todas las inquietudes. ¿Qué dice la gente, Julián? Bueno, dice, por ejemplo, Gráfica Canábica. Dice, amigo, el 25% del Congreso no es mayoría, la derecha sí está unida para sabotear. Edgar dice, Oviedo es centro y mi mujer es batichica. Gerente Tecnoteam nos dice, estaban regañando por decir que el centro, pero no hemos dicho que Oviedo sea de centro. No, que sí puede llegar, que llega más a los votantes indecisos, sí. Digamos indecisos, para que no se pongan bravos. Sí, mucha gente diciendo que Oviedo no es de centro. Dice Kat JBP, dice, escuchando las declaraciones de Abelardo esta mañana en Caracol, qué miedo este tipo, habló de Milei, le puso de ejemplo al lobo de Wall Street, insinuó que ahí es un insurgente y qué peligro este tipo. Pipe 8941 dice, a diferencia de Francia Márquez, la senadora Aida ha sido una luchadora constante por los derechos del pueblo indígena. Somos todos. Ella sigue comportándose fiel a sus raíces y el cambio continúa. Pero queremos saber qué opinan sobre estas fórmulas vicepresidenciales, no solo sobre Oviedo, también sobre Aida y demás. De Padrino dice, pero dejen el miedo y el racismo por la senadora indígena. Si empezamos con la división nos jodimos y vuelve Uribe al poder.
Abelardo, presidente, toca radicalizar la expulsión del pensamiento socialista del país, dice gerente en Ectoteam. Saludos a Laurita, la más linda de la mesa, dice Julián Andrés. Sí hemos visto mucho racismo con este tema de Aya Quilcué. Ahora, yo creo que una crítica al nombramiento no necesariamente es racista. La forma en cómo se hace esa crítica, seguramente sí. Tú tenías varios pronunciamientos sobre ese tema, ¿no? Porque creo que ahí sí, cuando se empieza a hablar de minorías o de minorías que llegan al poder, aflora todo el clasismo y racismo que hay en este país. Sí, también. Bueno, sí, Julián, usted trajo unas reacciones de la oposición a este nombramiento. Sí. Si quiere las vamos viendo mientras que se conecta nuevamente José Manuel Restrepo. Tengo entre exfuncionarios, congresistas y activistas del uribismo para que pues vean también las categorías de los términos en los que se refieren. Empecemos con esta primera, creo que es Andrés Forero, el actual senador, o bueno, electo, está primer Pierre Onzaga, que dice... esperen, si lo paramos ahí. Por favor, no se A las ver, muevan. empezamos con Andrés Forero, sí. Serios, por favor. Dice, Max. Cepeda no busca el centro político y define una fórmula presidencial igual de radical que él. La soberbia y el exceso de confianza suelen ser malos consejeros. Esperemos que este sea el primero de muchos errores del candidato de la extrema izquierda. Dice Andrés Forero, cabeza de la lista al Senado del Centro Democrático, reelecto. Él era representante de la Cámara, pasó al Senado en las últimas elecciones. La siguiente es María Fernanda Cabal. Sí, señores, aquí una de las tantas veces que en el Senado desmentía Aya Quilcué, ¿qué han hecho con los miles de millones de pesos que les gira el Estado colombiano? Sométanse en auditoría para que le rindan cuenta al país. Hay que decir que este video ha circulado mucho y es cuando María Fernanda Cabal le dice a Aya Quilcué en una plenaria del Senado que responda por todos los contratos y por toda la plata que le ha dado el gobierno Petro a las comunidades indígenas, donde dice que tienen mucho territorio, que tienen mucho dinero, pero que siguen pidiendo más. Eso es lo que dice María Fernanda Cabal. Seguimos con... Pero la sí es señora... cierto que les han dado muchos contratos, ¿no? Sí. Eso está comprobadísimo. Es verdad que en este gobierno, pues incluso de forma directa, las comunidades indígenas han sido beneficiadas con recursos públicos y además para que hagan también o para que ejecuten también proyectos que anteriormente pues nunca se les habían adjudicado. Igual tú lo dijiste, eso era algo que se había prometido en campaña y no nos sorprende a nadie, ¿no? También Adriana Martínez... El tema es que hay que ver la ejecución, si hicieron o no hicieron algo con la plata que se les asignó. Sí, obvio, pero también pues el exterminio que se le ha hecho a estos pueblos, pero obviamente toca mirarlo con lupa. Adriana Martínez también comparte un video que se ha vuelto muy viral últimamente, que es el de la señora Aya Quilcué, cuando unos policías, unos miembros del ejército la paran en un retén hace unos años y ella pues de manera muy airada pues les responde y los confronta, decirles que es una senadora y que muchos catalogaron como un otro episodio, usted no sabe quién soy yo. Si el hijo de puta de Iván Cepeda eligió a Aya Quilcué como fórmula vicepresidencial, no sería raro que proponga a Timochenko de ministro de Defensa, director del DNI o de la ONP. Al final, cada quien se rodea de lo que más se le parece, dice Adriana Martínez, una activista de las más radicales en redes sociales del uribismo. Seguimos aquí con la señora... Que además acá es lo que mencionaba Mariana y es la discriminación, el racismo que empezamos a ver con este nombramiento, esta designación, porque pues acá no puede comparar la señora Adriana Martínez, que no tengo ni idea quién es, pero pues usted dice que es una tuitera muy activa, pero pues ella no puede decir que es lo mismo llevar a Timochenko o a una persona que pues en este momento esté al margen de la ley, llevarla al gobierno que a una líder indígena. No se puede equiparar. Sí, igual va, o sea, es muy activa y es la que muchos retuitean a nivel de esas bodegas que se suelen llamar. Pierre Onzaga Ramírez dice, la razón de Cepeda para ponerla ahí a Quilcué es que el CRIC tenga su cuota en la candidatura de extrema izquierda. O sea, esos que bloquean el país a cuenta de derechos excedidos y cerca de 300.000 millones de pesos por año que le regalamos estúpidamente a esos indígenas. Esa candidatura es la unión de las FARC con la minga uniformada y armada. También en ese mismo sentido del anterior. Están a nada de esa es la decir narrativa. seres humanos, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, están a nada. Y fue lo mismo cuando se nombró a Francia, ¿no? Pasó muy parecido, incluso en Francia en el gobierno, ¿no? Por eso es que me parece que es
un Sí. cabezazo excelente el que hizo Mucho Iván Cepeda. clasismo y Puso a mucho puso a hablar a todo No el lo sé, mundo. yo creo que va más allá de la conversación. Yo quiero leer uno de un tuitero también, que puso: el pacto histórico tuvo 4 años para entender que tiene una carencia de cuadros políticos. Gobernar exige algo más que pertenecer a una minoría étnica o racial. La política no puede reducirse al simbolismo. Se necesita gente preparada para administrar el Estado. ¡Qué analfabetismo político! Aquí tenemos Sí. también Andrés Valencia, al CRIC con contratos a dedo por miles de millones de pesos, sin auditar, sin rendición de cuentas, sin aportarle nada al país. Le dan ahora la posibilidad de llegar a la vicepresidencia, un elemento más en la radicalización de esta campaña que significaría, estando en el poder, un enorme riesgo para la propiedad privada agrícola en Cauca y Valle del Cauca. Bueno, hay pues diferentes puntos de vista. Usted no solamente ha traído comentarios o reacciones de la oposición, sino también de quienes Sí. apoyan este nombramiento, aunque vea que, por ejemplo, pues teniendo en cuenta que para Iván Cepeda esto significa casi que doblar su apuesta y estar un poco confiado, o más bien muy confiado, de lo que significa pues esta campaña y de llegar a primera vuelta y ganar la presidencia ahí en esa etapa y no tener que llegar a la segunda reuniendo a todas sus bases. Pues yo estuve viendo ayer justamente muchos comentarios en redes sociales y hay muchos quienes dicen pues que no les gustó, y siendo de la izquierda, que no les gustó por eso que mencionaba Mariana, y es que pues no solamente hay que pensar en que gobernar es para unas minorías o para un solo sector, sino que hay que abrir la posibilidad, por ejemplo, ¿por qué no?, al centro político también, ¿no? Sí, yo vi muchas críticas ligadas hacia ese lado. Mi algoritmo, de hecho, solo me muestra esas críticas, porque yo sí, incluso lo pensaba ayer, creo que las elecciones son un tema más allá de lo discursivo, ¿no? Creo que los simbolismos importan. Estaban comparando a Aida Quilpué con Francia Márquez. Claro, digamos que son figuras que son representativas de estas minorías, que tienen, digamos que un discurso sí muy importante y unos liderazgos muy claves en términos de representación para estas comunidades, pero yo sí quiero dejar muy de presente que Francia Márquez tenía un capital electoral importante, es decir, ella llega a la vicepresidencia con 800,000 votos en el bolsillo, ¿no? Creo que eso sí es importante. Alrededor de Ella Francia se midió también en se una midió. consulta. En cambio, Aida Alrededor- Quilpué no. Alrededor de Francia se gestó todo un movimiento con esto de voto por Francia, no por Petro, es decir, había un liderazgo muchísimo muy fuerte de parte de Francia Márquez, que claramente está presente también en Aida Quilpué, pero yo creo que en este momento no son comparables. Le funcionó a Petro, pero a Petro le tocó en esas elecciones conquistar otros sectores, hacer alianzas, meter un Roy Barreras que empezara a mover a otros sectores. Y yo lo que digo es eso, es claro, Iván Cepeda es el candidato que en este momento uno podría pensar es el más fuerte para llegar a primera vuelta, pero en términos de números eso no necesariamente se traduce en más votos, y yo creo que ese es el tema de que este nombramiento no fue estratégico. ¿Y quién sería Pero, el o estratega sea, de yo centro? creo- ¿Qué podría ser la fórmula vicepresidencial para la izquierda? Yo no sé, o sea, no he pensado nombres, pero pues creo que ese no puede ser el argumento Pero- para pero- validar a pero es Iván que no Quilpué. Yo quiero hablar. A mí sí me parece una buena pregunta la que haces, Juli, y es: si pensamos en una Majo Pizarro o en un Camilo Romero, es como igual ya son militantes de la izquierda pura y dura. La misma vaina, ¿no? Lo que pasa es que tenemos una Aida Quilpué que sí suma un voto en los territorios, que Pero no, los representa territorios también- ya los tenían. Sí, Pero, no, o o sea, sea, no, los los territorios tenían que las ponía Aida comunidades ya indígenas estaban. Los ya. tenían, pero Sí. a lo que Lo voy es suma, que lo suma. los tenían también con Camilo Romero y con María José Pizarro. A eso voy. Como que entre las opciones que podían, en las que estaban definiéndose, debatiéndose, pues también estaban militantes de izquierda, pues de cepa, podemos decirlo así. Claro, por Pero eso yo se creo habla que de también- centro, de traer al centro, que ahí sí sumaría. Es que acá no está sumando nada. Sí, pero lo que pasa es que Pero yo no creo hay. que limitar, o sea, yo creo que no? limitar la discusión. El mismo Juan Daniel.
únicamente a si esto suma o no suma Sí, yo votos, creo que es parte de una visión un poco limitada de la política electoral y hay que respetarlo. Si ellos quieren, o sea, reducir la fórmula vicepresidencial a una simple contabilidad, me parece que es un poco... pero lo que Sí. pasa Es un es que las poco elecciones sí se total. ganan con votos. No, yo o sé, sea, pero o sea, las elecciones sí son con Pero números. la es gente que elige al yo- presidente, O no sea, al vicepresidente. cuando estás en la contienda electoral, yo creo que los simbolismos no son suficientes y lo que vemos es que Petro gana con un margen muy corto. Sí, pero, muy o sea, corto. Es decir, uno no puede asumir que la representación es suficiente para ganar O sea, elecciones. pero- porque pero lo sí que estamos quiero- hablando de números. Aparte de Yo lo que Francia, quiero- Marlene Castillo le sumó algo a Rodolfo Hernández, Marta Lucía Ramírez le sumó algo a Iván Duque, el mismo Claro, Angelino Garzón pero- le sumó algo a Juan Manuel Santos, a ver, la gente igual votó yo por lo el que quiero- presidente. Claro, Yo pero ya estamos que voy- hablando de la derecha. Ya está José Manuel, ya está José Manuel. Perdón, Orden. está muy bueno este debate, importante tenerlo, pero rápidamente volvamos con el profesor José Manuel Restrepo y exministro y ya después volvemos aquí a nuestra discusión, compañeros. Doctor Restrepo, gracias de nuevo por estar con nosotros y bueno, sé que debe estar muy solicitado a esta Sí. hora, pero bueno, hablemos justamente entonces de esa respuesta que usted nos estaba dando, la explicación de por qué votó por Paloma y si es cierto esto que se está diciendo desde algunos sectores analistas, pues que usted con esta designación, pues el candidato Abelardo de la Espriella lo que está haciendo es hablándole a los votantes de Paloma Valencia justamente. Mire, yo creo que lo que yo puedo representar es lo que yo puedo representar. ¿Qué soy yo? Soy una persona que ha tenido una trayectoria de experiencia y de conocimiento del sector público, que ha tenido una trayectoria también en el mundo académico de construir incluso con actores que piensan distinto, de haber conseguido consensos en muchos escenarios de la construcción también de política pública, del manejo de situaciones difíciles y de la capacidad gerencial y de relacionamiento con el sector empresarial. Yo siento que pues el doctor Abelardo de la Espriella busca a alguien que vaya en esa dirección y en ese espíritu, pues yo me vinculo a la campaña. Pero más allá de robarle aquí o allá, que yo creo que ese no es el punto, ¿cómo construir unidad? Para mí, mi sueño en la vida es construir unidad. Lo hice cuando intenté ayudar a construir esa primera parte de la gran consulta y participé en ello. Yo debo decirles, yo voté la gran consulta, voté por Paloma Valencia. Y me siento orgulloso de haber participado en esa consulta. Y creo también que en este momento vamos a necesitar construir unidad hacia adelante con ella, con el doctor Fajardo y con muchas otras personas, con Juan Daniel Oviedo, que fue mi mano derecha en la Universidad del Rosario, a quien aprecio y admiro y quiero. Entonces yo soy un puente para construir unidad, así sea para cargarle la maleta a alguien o para que alguien nos acompañe en esa tarea. José Manuel, una pregunta, hay algo que me llama la atención y es que hayan dicho que Abelardo y usted se han visto 3 veces en la vida y ahora usted es elegido como fórmula vicepresidencial. ¿Cree que eso puede afectar su relación en caso de que Abelardo sea el presidente pues de Colombia? Yo no creo, porque a la larga eso lo único que demuestra es que yo no respondo a ningún hecho politiquero. Yo no respondo a ningún partido político que puso mi nombre allí. Yo no respondo a una minucia de cálculo, sino de verdad un interés genuino de alguien que podía aportar a una construcción de país. Afortunadamente yo soy un hombre público y a mí me lee todo el mundo todas las semanas. Todo el mundo me conoce en lo que digo, en lo que opino, porque salgo en redes con mucha frecuencia. Basta simplemente leer y ver mis tweets, trinos y videos para darse cuenta qué piensa José Manuel Restrepo. Y como José Manuel Restrepo, en mi conversación con él, pues fue una conversación franca, transparente sobre lo que yo creía debía ser un gobierno, sobre dónde podíamos tener puntos de trabajo en equipo, de trabajo conjunto, y coincidimos en esos puntos y por eso estoy acá. Pero ¿y cómo se construye la confianza? O sea, ¿usted confía en que Abelardo de la Espriella va a tener en cuenta precisamente esos puntos que usted va a agregarle a su potencial gobierno? Sí, y yo me pasaría exactamente lo mismo con cualquier otro candidato presidencial. Tendría que confiar, porque pues parte del ejercicio de construcción colectiva es el ejercicio de confianza. Y creo que, digamos, él genuinamente tiene un propósito de servirle al país con temas
que son coincidentes con los que yo tengo y por eso estoy en esta conversación. José Manuel, yo creo que uno de los puntos claves de esta discusión es la postura y las propuestas de tinte económico de las que ha hablado Abelardo de la Espriella. Usted es economista, más allá del rol de vicepresidente, hablaron de estos temas económicos, de si usted va a tener de pronto alguna influencia en esta discusión. No sé si llegaron a acuerdos o qué tan lejanos o cercanos están respecto a estos puntos sobre la economía del país. Mire, yo hablé, y él me habló explícitamente de un rol de liderar las relaciones o ser punto de encuentro entre el mundo y Colombia alrededor de los temas económicos, alrededor de los temas de Cancillería, alrededor de los temas de inversión, alrededor de los temas de promoción de comercio, alrededor de las oportunidades con Asia, con Venezuela, con Estados Unidos. En ese orden de ideas, ese sería mi papel. Claramente yo no seré ministro de Hacienda y creo que además, ojalá el doctor Abelardo nombre una ministra de Hacienda. Yo estoy convencido de que hoy Colombia necesita una ministra, pero más allá de eso, sí voy a contribuirle con ideas y con propuestas en los temas económicos. Puedo aportarle las reflexiones que he hecho en materia de las finanzas públicas, del crecimiento potencial del país, de lo que yo estoy viendo vamos a heredar en 2026, el 9 de agosto, el 8 de agosto. Entonces, como conozco las finanzas, como conozco la economía, sé en dónde se va a necesitar mucho trabajo y puedo aportar en esa dirección. Pero no es el único tema. Yo he trabajado toda mi vida en educación también. Puedo aportar en educación, como puedo aportar en desarrollo productivo también. Son los temas que yo he venido manejando en el pasado. Sí, profesor Restrepo, justamente sobre este tema de la economía, ¿qué tanto se acerca usted o coincide mejor con el candidato Abelardo de la Espriella, quien pues ha dicho, y lo comentábamos hace unos minutos con León Valencia, pues que su inspiración, tal vez si se puede decir así, es el presidente argentino Javier Milei y ese modelo libertario que también se aplica allá en este país, donde se prioriza la libertad individual, la propiedad privada y se recorta el aparato estatal y la intervención justamente pública en la vida social y económica de las personas. Yo no soy un libertario. Yo creo en una economía de mercado que tiene incluso hasta componentes sociales, algo más parecido a una economía social de mercado. Pero sí soy amigo de las libertades. Yo creo firmemente en que este país necesita más libertad, libertad de prensa, libertad de empleo, libertad de empresa, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad científica. Creo firmemente en eso. Y en ese orden de ideas también coincidimos en un país en donde el sector privado juega un papel protagónico. Es que un país que viva de la estatización no va a ser capaz de sostenerse, es que lo estamos viviendo. Hoy Colombia no se sostiene con estatización porque la inversión en relación al PIB tiene el peor dato en más de 4 décadas. Con eso no es posible lograr un crecimiento sostenible. Luego, claro que creo en que el sector privado tiene que ser mucho más activo en la dinámica productiva del país. Y tampoco creo en la lógica de las burocracias clientelares, en usar el aparato estatal para contratar gente, burocracia, que termina alimentando el gasto público, pero que no soluciona las productividades del país, ni tampoco logra atender las instituciones públicas. Pero, doctor José Manuel, usted hizo parte del gobierno de Iván Duque, en donde vimos ese tipo de conductas. El tipo de conductas, si se refiere a que en la pandemia había que atenderlas. No, digamos, yo no patrocino temas de clientelismo, Paola. No hace parte como de mi filosofía ni de mi manera de actuar. Luego, en ese orden de ideas, yo lo único que creo es que, claro que se necesita un Estado activo, subsidiario, pero también se necesita sobre todo sector privado. José Manuel, pero uno puede pensar que lo que usted está diciendo va completamente en contra de lo que ha profesado Abelardo de la Espriella. Nos habla de libertad de prensa, de libertad de pensamiento, pero Abelardo es un candidato que ha dicho que va a destripar a la izquierda, que se ha mostrado muy radical en sus posturas y se ha mostrado un poco reacio a escuchar a otros sectores. Como que, ¿cómo convergen ustedes dos ahí? ¿Qué opina de esas declaraciones entonces de Abelardo de la Espriella con base en lo que usted nos está diciendo? Yo le creo cuando él dice que era la cuarta acepción de ese verbo, en el sentido de que significaba
pues no patrocinar o aceptar necesariamente un único relato o desmontar un relato según el cual, por ejemplo, la estatización es el camino de la construcción como sociedad. Es que yo no creo eso. Entonces, como no creo eso, me parece que en eso puedo ser coincidente. Yo firmemente creo que él es una persona demócrata, si no, no estaría yo en esta conversación, porque no estuviera escogiendo una persona que cree en la forma como yo creo en la democracia, en las libertades. Entonces me parece que por el contrario habla bien de él en el sentido de que es consciente ya de cara a un proceso electoral de primera y de segunda vuelta, empezar a incluir una serie de visiones complementarias a su campaña que le dan valor a la misma y que la ponen con una lógica de Estado, no solamente con una lógica de ganar una elección. Doctor Restrepo, aquí estamos alrededor de una polémica y el país, la opinión pública también, y yo quisiera preguntarle, pues usted, si en verdad le ve la misma importancia, el mismo simbolismo a la figura vicepresidencial, y ya apartándonos un poco de los que están pues en su misma línea política, ¿usted qué piensa de la fórmula del señor Iván Cepeda, la senadora Aida Quilcue? Yo creo que la vicepresidencia tiene un papel protagónico en la medida en que el gobierno le asigne un papel protagónico. La vicepresidencia, ustedes lo saben, no tiene funciones definidas, pero si el gobierno le pone funciones, le asigna funciones, responsabilidades claves, pues sin duda alguna juega un papel protagónico. Y respecto a la fórmula presidencial de Iván Cepeda, respeto profundamente, me parece que es una senadora de la República que representa grupos minoritarios como los grupos indígenas, a quienes yo también naturalmente respeto, y la diferencia no es con las personas, la diferencia es con las ideas. Yo con las ideas sí tengo diferencias de fondo. Yo no creo que el país sea, por la vía de la estatización, un mejor país. Yo no creo que el país sea un mejor país en la medida en que se restrinjan libertades. Yo no creo que el país, cuando se construye con odio y resentimiento, es un mejor país. Yo creo en un país distinto y por eso estoy en este escenario y no en otro escenario. Doctor Restrepo, nos está hablando de las diferencias de ideas, ya nos habló de los puntos en común con los que tiene con Abelardo, no sé si nos puede hablar de esas diferencias que tienen. Pues hombre, yo no he visto diferencias, las diferencias serían más diferencias del actuar, él es más coloquial, yo soy un hombre más, si se quiere, académico, él, digamos, es de una región distinta a la mía, pero eso es lo que nos hace complementarios. Y creo que al final él pues tiene unas ideas también de respeto a la democracia y a la Constitución, que yo también respeto naturalmente. Entonces yo creo que al final son más coincidencias que diferencias, la verdad. Sí, volvamos al tablero político y a cómo se va a mover, doctor Restrepo, la campaña en estos próximos días, porque usted nos decía al inicio de esta conversación pues que su papel al llegar a la campaña de Abelardo de la Espriella es tender puentes. Ese puente, esos puentes que usted quiere tender, ya de pronto lo ha podido hablar con él, incluyen también a personas del centro, porque en la gran consulta que usted nos dice que también promovió y apoyó, pues vimos personajes que incluso el mismo Juan Daniel Oviedo que decían pues que estaban ahí casi que colados porque no se sienten como de estos ideales de extrema derecha, y además otros como Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, que son por ejemplo, Mauricio Cárdenas, tecnócrata, sí, pero también exministros del gobierno de Santos. Aquí hay posibilidad de que todos pues puedan involucrarse en este proyecto. Pues si creemos que el país tiene que ser menos polarizante y donde haya más unión, claro que sí. Es que en una conversación de futuro de país no hay que quedarse en una o en otra orilla del puente, hay que recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay propósitos comunes. Y que si no somos capaces de construir propósitos comunes con el centro, con la centroderecha, con la derecha, con los que votaron por el presidente Petro que de pronto están frustrados porque quieren algo distinto. Con todos ellos hay que construir puentes porque al final hay que gobernar un país. Y cuando se gobierna el país hay que gobernar para todos, aún con quienes votaron en ese momento por Iván Cepeda. Entonces, creo que la construcción de un país es con todos, no es con unos o con una parte de unos. Por eso a mí no me gustan mucho las etiquetas. Esto no es una etiqueta de centro derecha, de derecha. Es al final construir con los distintos actores en una sociedad. Señor Restrepo, y una pregunta, usted que ha estado en la academia, que está en el sector público, pero nunca se ha metido en esa vaca loca político-electoral, ¿qué necesidad de estresarse la vida? Ninguna necesidad. Fíjense que el único propósito es que estoy convencido de que cuando uno tiene un liderazgo en la vida,
tiene que gastarse el liderazgo. Si nosotros en este momento no estamos viendo que estamos a puertas de caer en un abismo en contra de la democracia y de las instituciones, yo no me la jugaría de esta manera. Me la juego por el futuro de Colombia, porque creo que la opción alternativa es una opción que va en contravía de lo que hemos construido como sociedad por muchos siglos. Y por supuesto eso incluye, como lo ha dicho también el candidato Abelardo de la Espriella, doctor Restrepo, pues que en una segunda vuelta, si eventualmente es Paloma Valencia la que llega a esta etapa, ustedes la apoyen completamente. Absolutamente, es que yo lo he dicho públicamente. Él lo dijo y yo digo abiertamente, si el vicepresidente es Juan Daniel Oviedo, a quien respeto, quiero, admiro, trabajó conmigo, fue mano derecha mío en la Universidad del Rosario, si yo le tengo que cargar la maleta, se la cargo a Juan Daniel, porque al final sé que él tiene un propósito de país coherente con el mío, así tengamos diferencias en algunos asuntos, pero no importa. Creo firmemente en el futuro de país, construyéndolo con los demás. Bueno, y una más, doctor Restrepo, porque es que lo comentábamos también con León Valencia hace unos minutos, y es que prácticamente Abelardo de la Espriella le rapó la fórmula vicepresidencial a Paloma Valencia, o por lo menos eso es lo que creen algunos sectores. ¿Esto es así? ¿A usted le habían ofrecido, o por lo menos se había reunido con Paloma o con alguien del uribismo para de pronto apostarle a una vicepresidencia, pero con ella? No, además yo no milito en el Centro Democrático, nadie me ofreció nada, es más, para ser absolutamente franco, en estas semanas mucha gente pone mi nombre, puso mi nombre, alguno que otro, pues pone el nombre de uno a figurar, pero de ninguna manera me llamaron de ninguna campaña distinta a esta conversación que, repito, tuve en el día de ayer y a la reunión que tuve sobre temas económicos anteriormente. O sea, Abelardo de la Espriella le ofreció a usted la vicepresidencia ayer. Anoche, sí, exactamente. Y no le dejó mucho tiempo para pensarlo. Pues es que no hay mucho tiempo porque es el 13, ¿no? Sí, el 13. Pero ¿sabe qué? Yo no tenía que pensarlo porque de verdad por convicción creo que este es un momento en donde hay que apostar el liderazgo que uno tiene. Bueno, pues mucha suerte, doctor Restrepo, José Manuel Restrepo, profesor, exministro, rector de EIA, la anterior Escuela de Ingenieros de Antioquia. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos y bueno, ahí estaremos muy pendientes de cómo se siga moviendo esta campaña presidencial. Bueno, gracias al doctor Restrepo y ahí está, eso es lo que dice el profesor Restrepo, quien además pues, nos da dos frases bien interesantes. La primera es que él no es libertario, como y si que no Abelardo es un Milei, demócrata. que Abelardo es un demócrata y que si tiene que cargarle las maletas a Juan Daniel Oviedo cuando sea, si es que lo es, vicepresidente o fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, pues él lo hace, no tiene ningún problema con eso. Sí, bastante cercanía encontramos allí. No me acordaba que yo, cuando yo estaba en la universidad, José Manuel era mi rector y Juan Daniel fue mi profesor. Entonces, claro, tiene todo el sentido que ellos hayan sido muy cercanos. O sea, te habrá visto más veces con Juan Daniel Oviedo que con el mismísimo 100%, Abelardo de la Espriella. 100%. Con Mariana. Sí, no, pues es que él lo dijo. Conmigo, sí. Es que él lo dijo, que son muy amigos, que él fue su jefe en pues José Manuel de Juan Daniel en la Universidad del Rosario cuando fue rector, que trabajaron allá juntos y que lo aprecia mucho. Por eso dice que no tiene ningún problema con cargarle la maleta y con apoyar esa campaña en caso de que pues sean ellos los que lleguen a segunda vuelta. Paloma y Juan Daniel, si es que Juan Daniel es la fórmula vicepresidencial, porque acá estamos hablando sobre escenarios hipotéticos, ¿no? Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?